El bullying es una forma del maltrato, un maltrato especializado, un maltrato concentrado sobre alguna diferencia, alguna deficiencia, alguna pequeña diferencia sobre todo, de piel, de color, de creencia, de religión, de aspecto físico, de conductas entre unas personas y otras, que lleva a los niños y jóvenes a burlarse unos de otros y a excluirlos. Esto, en la etapa de la vida en la que están, genera un malestar extraordinario y sobre todo genera sentirse excluido y expulsado de la sociedad en la que viven, lo cual es tremendamente nefasto y doloroso y provoca daño a las personas que lo reciben. Claro, justamente queríamos profundizar un poco en los efectos que genera el hostigamiento, el acoso permanente. Un chico o una chica que padece esta problemática, ¿qué consecuencias puede tener, Marta? Puede tener todo tipo de consecuencias, depende del nivel de desamparo que tenga alrededor, o de amparo. Si es una persona cuidada y amparada por los adultos, que somos los que tenemos que amparar a los jóvenes y a los niños, esa persona va a poder manifestar lo que le pasa y va a poder recibir un mecanismo de red y de sostén que la libere de esa situación, tanto porque se corrija el acoso como porque se la saque del lugar donde está siendo víctima del maltrato. Pero esto requiere que los adultos estemos atentos, y a mí me gustaría marcar que nosotros para el bullying tenemos que buscar soluciones y no culpables. Cuando nosotros buscamos soluciones, buscamos quién fue y lo castigamos. Una vez que lo hemos castigado debidamente, todos nos sentimos tranquilos y seguimos la vida como si aquí no pasó nada. Ese es un error tremendo, porque el bullying dejó de ser en un lugar, pero empieza a ser en otro. Cuando nosotros buscamos soluciones, lo que buscamos es que el bullying no esté más. Y para que el bullying no esté más, no hay que solamente castigar culpables, hay que ver qué podemos hacer nosotros como sociedad para que no haya una necesidad de dañar, de molestar, de perjudicar al otro y de comunicarlo. Claro. ¿Qué se ha hecho en el mundo con esto? Eso te queríamos consultar. ¿Cómo está el tema a nivel planeta? ¿Qué es lo que sucede en otros países? La violencia es una actividad aprendida por esta sociedad que hacen los 10 últimos años en la historia de la humanidad. Cada vez que no hemos podido resolver un problema entre naciones, entre grupos importantes, hemos terminado con la violencia y con la guerra. Quiere decir que nosotros no hemos desaprendido la violencia. Pero el no desaprender la violencia nos coloca en una situación de, a futuro, la propia autodestrucción, porque ya hemos instalado capacidad nuclear para destrozar el planeta entero. Por lo tanto, ahora tiene que salir el sistema inmunológico para preservar la especie humana. Claro. Y ese sistema inmunológico son todos los abordajes de la violencia, desaprendiéndola. Es una conducta aprendida que se puede desaprender. El que vive en la violencia se enferma. Nosotros tenemos las consecuencias de las guerras, tenemos personas mucho más enfermas que salieron de la guerra por las consecuencias psicológicas de la guerra que por las consecuencias físicas de la guerra. Claro. Cuando las personas tienen que trabajar en medios de violencia, como la policía o en algunos lugares los docentes, enferman de enfermedad psiquiátrica más que cualquier otro grupo. Quiere decir que nosotros no estamos programados para la violencia y la violencia nos enferma. ¿Y en otros países cómo han desaprendido ese tipo de violencia en particular? Sobre todo se han trabajado modalidades de violencia. En este caso, que estábamos hablando de bullying, por ejemplo, en Finlandia y en otros países, se trabajó la esencia misma del bullying. El bullying es un maltrato sostenido, perseverante, que empieza en la escuela generalmente, pero que sigue en todas las redes y que sigue en el celular y que sigue en la computadora y que sigue en todos los lugares donde el joven está durante el día. Por lo tanto, es un maltrato sostenido 24 horas, en donde además se le marca el defecto que él más ve en sí mismo y que lo mortifica. Claro. En la estructura frágil y vulnerable de un adolescente que está construyendo su identidad, esto es realmente de un poder de daño y de desesperación. El joven se siente acorralado,
si no tiene alrededor el adulto confiable, el adulto que escucha, porque para poder hablar de lo que más me duele, no necesito que me pregunten cómo estoy, necesito que se sienten a hablar conmigo para que me atreva a hablar de lo que me pasa. Claro. Están hablando de lo que yo más me duele, están hablando de mis defectos, están hablando de mis limitaciones y se están burlando de ellas. Si nosotros dejamos de mirar, porque en el bullying hay los maltratados, los maltratadores y los observadores. Exacto. ¿Cuál es la técnica y la estrategia que se ha utilizado? Señores, para que los maltratados obtengan lo que quieren, tienen que tener muchos observadores. Si usted observa que a otro se lo maltrata y se lo perjudica, y usted no dice nada, usted no es un observador, usted es un cómplice. Por lo tanto, cuando usted se entere de algo de eso, retírese, absténgase, sostenga yo no comparto, cumpliendo esa bendita ley, la ley universal que está grabada en las paredes de Naciones Unidas, que dice, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Claro. Marta, algo que llama poderosamente la atención, vos recién mencionabas el papel de los adultos de tratar de contener y de atender, pero en la mayoría de los casos que fueron críticos, muchos trágicos, los padres o los profesores decían, no me di cuenta. ¿Qué señales hay que indican que un chico es justamente hostigado? Para no darse cuenta, tiene que haber una falta muy grande de comunicación. Porque el chico sufre de tanto y de tal manera que tiene signos evidentes de conducta, de retraimiento, de no querer ir a lugares, que quiere sistemáticamente cambiar de colegio. Muchas veces no lo cambia el adulto porque el adulto piensa que ha elegido un buen colegio y que el chico tiene que permanecer allí. En el diálogo con el joven, nosotros tenemos que hacer la función del que contiene. Beatriz Greco enseña en la ley estructurante del vivir que la peor violencia contra un ser humano es no esperarlo cuando llega. Y habla en primer lugar del chico que no es esperado y está por nacer, y que no lo espera su padre, pero tampoco lo espera su madre, y no hay ni una ropita que le van a poner cuando nace. Claro. Y a eso lo aplica a todos los ámbitos y dice, es desamparado aquel que no tiene un adulto que está cuando él llega. Y marca aún más, cuando un adulto se atreve a decirle a un joven, yo no sé más qué hacer contigo. Porque puede ser que un adulto no sepa qué hacer con su hijo o con su alumno, pero no se lo puede decir a él. Tiene que consultar un par, otro adulto con el cual hacerse ayudar para poder superar, porque el adulto es el que tiene que amparar al joven. El médico el que tiene que amparar al enfermo, el docente el que tiene que amparar al alumno. Y si esa ley no se cumple, estamos todos ejerciendo violencia unos contra otros. Para poder hacer esto, lo primero que les recomiendo, en especial a todos los chicos, es no miren, no participen, no le den un gusta, ni le den un visto a ninguna cosa en donde haya maltrato. Aunque vean de vez en cuando, desafortunadamente en la televisión argentina, adultos que se maltratan entre sí. Y con las redes sociales esto parece haberse intensificado, ¿no? Como adulto, como persona mayor, ¿qué puedo hacer para controlar o por lo menos mermar este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar, hablar de lo que se hace en la red, prevenir de lo que puede ocurrir en la red a los hijos, a los jóvenes que uno tiene, a los alumnos, a los jóvenes que uno tiene cerca, tiene que advertírseles de los peligros, las cosas hermosas que tiene estar en red y los peligros tremendos que tiene estar en red. Como todo ámbito nuevo, necesitamos conocer. Si usted trae una persona que nunca estuvo en una ciudad a transitar una ciudad, lo más probable es que la primer calle que vaya a cruzar le pise un auto, porque no conoce cuándo puede cruzar y cuándo no. En las redes sociales tenemos esa dificultad, con un agravante: los adultos no sabemos. Entonces los niños navegan solos y eso es peligrosísimo. Todos los delitos informáticos están auspiciados hoy por el problema de que los adultos conocen menos que los chicos de cómo ingresar a una red social, cómo detectar una falsa identidad,
y cómo librarnos de todos los peligros de los delitos informáticos que existen. Marta, dándole difusión a este tema, tomando conocimiento sobre lo importante que es esta problemática, ¿sería posible erradicar en algún momento el bullying? En la medida en que nosotros nos pongamos muy firmes, a mí me gustó que hicieran una marcha, porque la marcha quiere decir vamos a reflexionar. Hubo intenciones de hacer otra también. ¿Qué dije? Cuidado con qué hacemos la marcha, porque si la marcha la hacemos para buscar culpables, castigar a los que decidimos que son culpables y después no hacer nada más, no sirve para nada, y esto quiero serlo muy claro, aumenta los niveles de violencia de la sociedad. Ahora, si en la marcha reflexionamos, ¿qué estoy poniendo yo, cada uno de los jóvenes, cada uno de los adultos? ¿Qué pongo yo para que el bullying crezca? ¿O qué dejo de poner? ¿Qué acción o qué omisión tengo yo? Por ejemplo, yo miro a los que hacen bullying, yo sostengo y miro los videos que se suben, yo apruebo y pongo un gusta a los que son maltratos directos a los otros seres humanos. Bueno, yo soy un cómplice y un aumentador del problema del bullying en el mundo. En cambio, cuando yo me abstengo, cuando yo digo no comparto, cuando yo digo no lo hago ni quiero verlo hacer porque no quiero que me lo hagan a mí, yo estoy invirtiendo el proceso y estoy desaprendiendo una conducta que hemos aprendido que es nefasta.